¿Hay alguna diferencia entre fobia y miedo? La verdad es que ahora estábamos haciéndonos esa pregunta porque tenemos aquí un invitado al día de hoy que es psicólogo clínico. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Hey, gracias, bacano. De verdad que chévere estar aquí en este espacio y poder conversar de estos temas. Bueno, lo introduje enseguida porque ahorita antes de que estuviéramos aquí sentados le estaba haciendo esa pregunta. Tenía mucha curiosidad y él me dice, sí, hay diferencia. Y yo quedé como, ¡ah! Master, por favor, ¿cuál es el sonido que debe ir en esa parte cuando hay sorpresa? Y literalmente esa fue la cara que puse. ¡Ah! Y yo, Dios mío, ¿cómo así? Yo siempre estuve convencido que la fobia y el miedo creo que van de la mano, pero yo pensaba que eran lo mismo. No es lo mismo porque, por ejemplo, un miedo es algo más objetivizado hacia algo. Por ejemplo, está este tipo, este meme, no sé si lo han visto, es una cucaracha. Es una cucaracha voladora. No sé si les ha pasado. Claro que sí. Que le tienden a temer más a una cucaracha voladora que a una cucaracha normal. ¿No les ha pasado? Amigo, ¿cómo es que dice el dicho? Yo siento que el hombre siempre le tiene miedo a la cucaracha voladora. Hay un dicho. Hay un dicho que dice que el hombre es valiente hasta que la cucaracha vuela. Así es. Entonces, el miedo es algo... Y no me mientan que han gritado. Amigo, yo no estoy mintiendo. No se niega ese miedo. Yo no lo estoy negando. No se niega ese miedo. Yo conozco a alguien que hasta botó almohadas por cucarachas. ¿Yo? Bueno, vamos a contar esa anécdota. La verdad, sí. En mi casa, yo vivo solo hace más o menos unos 3 años ya, como 3 o 4 años. Y cuando no se limpia bien ciertas partes de la casa, empiezan a salir cucarachas. Aunque creo que no hay casas exentas de esto. Totalmente. Creo que al final todas tendrán una que otra por ahí conviviendo. Yo les digo las petricas. Las petricas. Petricas, sí. Petricas o Margot. Les tengo nombre porque es que si ya vivo con ellas, pues ¿qué carajo? La Petra y la Margot. Sí, la Petricas y Margot. Yo tengo una persona que sale corriendo, grita, hace el escándalo. No importa si son las 3, 2 de la mañana. Me levanta. ¡Mátala! ¡Por favor! ¡Mátala! No. Amigo, y hasta que no mate a la cucaracha, yo no puedo volver a dormir. Tranquilo. No puedo volver a dormir. Entonces, eso es un miedo porque es algo objetivo hacia algo. Y a ver, el miedo como tal es una emoción que te dice que algo importante para ti está en peligro. Ok. Entonces, por alguna razón, creemos que la cucaracha nos va a hacer algo y que nuestra vida corre peligro. Sí, pero es más un tema de asco, ¿no? Sí, es más de asco porque, por ejemplo, una cucaracha puede medir que 5 o 3 centímetros. Pero y nos uno han está enseñado midiendo metro 70. Yo tengo que investigar si la cucaracha muerde o pica. Eso es una pregunta interesante. Hay personas que dicen, me va a morder, me va a comer. O me va a picar. Ey, en un viaje, yo tengo un amigo, Juan, lo siento, te voy a boletear, no puedo tengo que hacerlo. Lo siento, Juan. Sí, un amigo cachaco, se llama Juan Giraldo, y estábamos en un viaje en Santa Marta, recuerdo yo, y fuimos unos amigos, nos quedamos en un Airbnb, y resulta que estábamos ahí hablando y de pronto escuchamos un grito, pero un grito literalmente de una mujer. Gritó como... ¡Ah! Una cosa así, y nosotros, ¿qué pasó? Y era Juan, diciendo... ¡Un perro! Y nosotros, ¿cuál perro? Uy. ¿Cuál perro? Una cucaracha. ¿Ah? Ok. Una cucaracha. Y el tipo, y que, ¡un perro! Y yo le digo, amigo, es una cucaracha. ¡Mire eso! ¡Es perro gigante! Ok, ya entendí, claro. Y nosotros era... ¡Ey! No, ni pero siquiera la ahora mujer que que hablas estaba del ahí. perro, yo en mi infancia le tenía miedo a los perros. Salía corriendo, gritaba, lloraba, pataleaba. Hacía show por un perro. Yo conozco un amigo que ve un sapo y empieza a temblar. Bueno, ahora que sigamos hablando, las personas que están viéndonos, escriban cuáles son sus fobias acá por abajo. Por favor. Y en los comentarios nosotros de cuáles son nuestras fobias. ¿Cuál es tu fobia? Entonces, fíjate, ahí podemos empezar hablando un poquito de la diferencia entre un miedo y una fobia. Okay. Porque el miedo es una emoción, es algo transitorio que no genera en ti tanta respuesta como de terror. Y es muy rápida, pero una fobia... ya es un trastorno de ansiedad que es más intenso. O sea, es un miedo irracional, es un miedo intenso que incluso puede causarle a la persona ataques de pánico incluso. Sudoración, resequedad en los labios, taquicardia. Entonces ya es algo más disfuncional que hace que la persona no pueda seguir con su vida normalmente. Ahí se convierte en una fobia. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo, en algún momento de mi vida, le tuve fobia a las iguanas. No podías ver una iguana. Latigazo. O ni siquiera te podían... Porque es que yo sé que también hay
intensidades en las fobias, ¿no? Exacto. Hay Que- gente que simplemente no puede verlas y otras que no pueden que ni siquiera eso es un miedo. escucharlas. Pero ya cuando Bueno, tú a mí me estás- metieron miedo de las iguanas porque ellas tiran un látigo. Así al estilo ¿Tiran Daddy un qué? Yankee. ¿Tiran un qué? Al estilo Daddy Yankee, látigo. Hermano, Pero eso es un El latigazo, coletazo. latigazo. es un coletazo. Un coletazo bien látigo. Y entonces a mí me metieron Un llamado de miedo, emergencia, pero por nunca- favor. nunca, Gracias, Master. nunca le tuve una fobia. Pero sí el miedo el de miedo, que... exactamente. Ok, Y ahí buena hay que- diferencia. y ahí hay que diferenciarlo porque es que también la fobia puede tener dos naturalezas. Una más comportamental, conductual y otra más afectiva. What the... Y la cara de todos fue... Fue como... ¿Qué? No. Te pongo un ejemplo. Está el típico papá que le dice a su hijo, cuidado con el perro, cuidado con el perro, cuidado con el perro, cuidado con el perro. Y por condicionamiento o aprendizaje, ya es una respuesta aprendida, o sea, es algo más conductual, comportamental. El niño dice, hey, si yo me le acerco al perro, corro peligro. Ok. Entonces Ok. eso ya es una respuesta Fíjate que eso aprendida pasa por full. asociación. Eso Cuidado pasa con- full desde la infancia y creo que es en el tema del crecimiento, de cómo nos crían. ¿Cómo nos crían? Claro. Cómo nos crían, que los padres siempre nos llenan mucho de miedo y creo que eso tienen que saber manejarlo los padres. Siempre hay que dejar que su hijo pues experimente un poco más hacia ese miedo porque eso se transmite y a Totalmente. veces nacen y pasan los años y las personas son muy miedosas y romper esos miedos ya después de grande es bastante difícil. Bastante difícil. Yo escuché una vez que los padres no deberían decir te vas a caer, sino es no hagas eso que te puedes caer para no generar un miedo muy amplio a caerse. Sí, ahí, el lenguaje es bien importante. Los comandos. La forma en cómo se dicen las cosas. Cómo se dicen las cosas. Yo ya aquí estuve investigando, tenía la duda sobre el tema de la cucaracha. La Ay, cucaracha, papá, ¿tú sabes la cómo es? cucaracha. ¿Qué pasa si me pica una cucaracha? Y esto creo que lo vamos a tener en un vertical bien interesante. Estos mordiscos causan normalmente lesiones, irritaciones e inflamaciones en las zonas corporales afectadas. Algunas mordeduras de estos insectos también causan infecciones en caso de producirse en heridas previas o en caso de que la mordedura no se lave y desinfecte bien y quede sucia. Pero no te mata. Ahí está. Eso es importante que lo sepas. Rompiendo fobias. Rompiendo fobias. Te número pueden uno. amputar miedo. un brazo o una pierna, pero no te mata, tranquilo. De ahí no pasa. No ayudas, Master, no estás ayudando mucho, quiero que lo sepas. Bueno, entonces me decías que tenías fobia a las iguanas, pero cuando dices tuve, lo venciste, lo superaste. Sí. Uno realmente, entonces uno puede superar la fobia. Fobias. No sé hasta qué punto uno puede superarla que ya no te cause nada, pero sí puede pasar de ser así de grande a ser así. Ok, Es decir, Mira, tú puedes- a mí se me puede pasó- controlar. A mí no me controlar, pasó- se puede gestionar. Yo diría que se puede gestionar, gestionar. y que tú puedes llegar al punto, porque controlar es, hey, eso no me da miedo. Uy, acabo de ver algo. No, ni lo muestres. Entonces, controlar es eso. Tienes tripofobia. Yo no tengo tripofobia, sino que hay gente que esto le genera Bastante. full. Uy, te da como un cosquilleo extraño, ¿no? Aunque No. eso ya aunque dicen las investigaciones que ya eso es algo más innato en algunas personas. Innato, ¿cómo así? O Innato. sea, que naces con ello. Yo tengo un amigo muy cercano que no le puedes ni siquiera mencionar esto. Porque él inmediatamente relaciona la palabra con la imagen y literalmente al tipo le dañas el día. O sea, el man empieza a darle ansiedad, el tipo empieza a darle de todo. No sé hasta qué punto, pero no, como no sufro de eso, no sé qué sensación. A mí sí me da como un Ocasiones cosquilleo. como de- A mí me da un Sí, sí, cosquilleo sí, sí. cuando Como yo de lo esto, veo. como de- Sí. como de- Ah, no sí sé. he tenido varias Como personas que te cercanas menciono. que me dicen, no, que tripofobia, que sufro de eso, mira los punticos. Y, ay, no. Normalmente la reacción es esta, es como que se te tuerce algo y te desequilibra y no sabes qué hacer con Sí. Interesante. De hecho, tú dijiste la palabra, yo me imaginé la imagen y empecé como Eso, mira, Pero la puedes déjame ver, Master. La Déjame puedes ver. sano, déjame sano, La déjame puedes ver, sano. tranquilo. Porque eso es suave. Pónganla en pantalla. Sí, la tripofobia, lo que sube tripofobia, porque están viendo esto. Por eso No también la miren. tendría una explicación a nivel del cerebro porque Qué fuerte. digamos esto. que el cerebro tiende a completar y a buscarle sentido a lo que ve. Y si te das cuenta, normalmente todos esos puntos o esas formas no tienen una forma. Entonces el cerebro le teme a aquello que no conoce o que no puede explicar.
yo lo veo y no me causa nada. Sí, Siento que es un superhéroe. A mí estas cosas realmente lo que me generan es, a la primera vista, es como un cosquilleo en el cuerpo, como cuando uno se eriza. Pero luego ya. O sea, no Ahora es- intensifica eso Claro. 10, 20 veces. Uy, no, debe ser horrible. Ya está la fobia. Pero digo, dicen los estudios que ya es algo... Esta es un poco una más fobia innato. de la que se habla mucho, ¿no? El Sí, tema de la se volvió tipofobia. muy viral, se volvió viral. Sí. De hecho, es de las más comunes, pero por eso, porque se dice que algunas personas ya nacen con eso, por esto que les decía ahora, que tendemos a buscarle forma y lo que no tiene forma y desconocemos, nos tiende a dar miedo. Ok. Sí, aquí Fíjate, tengo el concepto. ahí- Vamos a ajá, leer, dale. leemos el concepto. Dale, dale. Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas como, por ejemplo, a los insectos o a los lugares cerrados. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. Exactamente. Porque es más intenso. Y como les decía, hay, por ejemplo, ese que yo les decía de cuidado con el perro. Aquí en Barranquilla nosotros también, mucha gente ha desarrollado ciertos miedos o incluso fobias, por ejemplo, a las motos. ¿Qué pasa cuando tú a las 10 de la noche escuchas una moto que viene detrás de Ay, ti? papi, me Uy. deja atracar. Papá, enseguida sale el meme de la Me niñita. da miedo el celular. El meme de la niñita que es así, el meme de la niñita. Sí. La motofobia. La La motofobia. motofobia. Tal La cual. motofobia. Y eso Viene- es un miedo aprendido. Ahí vienen los malucos, los de la moto. Mm. Pero es que hay mucha fobia, fobia al miedo. Hay gente que Mira, le tiene fobia a la multitud. Que esa es agorafobia. Agorafobia. Agora. Viene de Agorafobia. Brasil. Agora. No, Brasil. puede sonar así, Agorafobia. pero agora viene de la antigua Grecia, que era el ágora, donde era la plaza pública, y la gente de Atenas, de Grecia, se reunía a hablar de política, Ok. a hacer compras y todo. Entonces, como el ágora es donde es la plaza pública, entonces es este miedo a espacios abiertos y donde hay mucha gente. Yo A mucha gente que actualmente, habla a mí. Sí, yo actualmente le tengo fobia a la profundidad del mar. Ok, Uy. mira, eso tiene su explicación y ahí nos metemos en la fobia más jodida. Sí, porque realmente es que yo no logro ver el suelo, no El logro piso, ver ajá. el límite y eso me causa ansiedad. Y eso es parecido mira, a de los Porque- aviones. Y Mira, entre, una y de entre las más mejores oscuro, experiencias que he ojo, y tenido- entre más oscuro es el mar, más profundo es y eso me genera aún más miedo. Claro. La mejor experiencia que yo he tenido en mi vida se llama bucear. Bucear es bacán. No, yo sé nadar Pero y me bucear. encanta. Y sí, ¿Te has pero, atrevido pero a bucear? aún no lo he hecho, pero he hecho Yo sí, otras buenísimo. cosas similares, Es buenísimo. El día que lo hagas vas a romper tu fobia. seguramente. Pues, Sería bueno, o te bueno. puede dar más. No, si no bueno. te puede- Sí, porque por ahí estuve hablando con una amiga sobre ese tema. No puedo dar más. Ella me dijo, buceé, fue de la mejor experiencia de mi vida, sin embargo también ha sido la más horrible que he tenido. Claro. Mira cómo es esto. Dice que fue la más genial, pero al mismo tiempo fue la más espantosa, porque dice que tuvo un ataque de ansiedad y se estaba ahogando Sí. en la profundidad Qué horrible. y que nadie la escuchaba y que nadie la veía. O sea, eso debe ser espantoso. Mira, a mí me pasó Demasiado. algo buceando. A mí me pasó algo buceando. Terrible. Y es que yo cuando ya estaba como a 5 metros, 6 metros bajo el agua, se me olvidó que estaba respirando por el aparato. Respiré por la nariz. Ah, bien, claro. y no se puedes me hacerlo. metió, se me filtró un poquito de agua. Y tuve que contener muy bien mi respiración, calmarme No te puedes desesperar. y poquito a poquito ir subiendo. Porque si subes muy rápido La presión. se te estalla la presión en los oídos y es aún peor. Entonces es como el saber conocerse, el saber controlarse. Es un ejercicio muy bacano. Es fuerte. Creo que he fuerte, desarrollado es fuerte. una nueva fobia. Que vamos a bucear. Creo no, que no, la- gracias. No, ya, no. No es algo que, Y eso no que es tú algo que dices- tenga que hacer cheque en mi vida, entonces no. No, y eso que tú dices, Hiro, de esa fobia o ese miedo a la profundidad del mar, va muy relacionado a las personas que le tienen fobia a volar en aviones. Ok. Y ahí ya nos metemos en una fobia más profunda y más difícil, que son las fobias afectivas. Que- Ven acá, tú eres de los míos. ¿Tú recuerdas a Los Magníficos? Pero por Claro. supuesto. Ah, tú también, amigo. ¿Y se acuerdan de Mr. T? Claro. Que al tipo había que drogarlo, o Ah, había cuando- que cuando lo literalmente iban a montar. sedarlo para poder montarlo en un avión o en un lo- helicóptero. o en porque el los tipo le tenía helicópteros. fobia a las alturas. Yo Mira, me mandé a mí, en ahora que hablas bungee. de eso, en mi experiencia yo trabajaba con un fotógrafo. Uno de mis fotógrafos de la empresa
Y él le tenía fobia a las alturas. Medio veía que estaba muy alto, pasaba del 4º piso y temblaba. Me tocó trabajar en el rascacielos de Barranquilla, Mirage 57. ¿Tiene cuántos pisos? 40 y pico. No sé. No sé. No sé. Estaba todavía en construcción. No había ventanas arriba. 42. 42. Y nos hicieron subir al 40, donde no habían ventanas. Yo medio me acerqué. Y él tembló, se tiró al piso, lloró, me decía, Daniel, Eso es una sepárate". fobia, Es tal cual. horrible Es y él una no fobia. podía superarla. Listo. Qué fuerte, qué fuerte, yo por sí. respeto No, a él, la por respeto a vivencia él, es muy porque fuerte. vi que ya estaba pasando. O sea, lo viste muy mal. Sí, Le ya dio vi, un ya ataque de vi- pánico. Ya vi un ataque de pánico, Un ataque vi de algo pánico, muy claro. ansioso. Y yo, bueno, listo, ya voy a dejar de mamar gallo, porque tú sabes que nosotros mamamos mucho gallo. Sí. Entonces dejé de mamar gallo y fuimos al piso 20 y pico o 30 y pico, donde estaba el restaurante. Todo en vidrio. Hermoso, se veía toda Barranquilla. Al entrar, seguía temblando. Y yo le decía, pero ven acá, hay vidrio, no te vas a caer. No te acerques, no te acerques, no te acerques. Claro, uf. Y entraba en un tipo de ansiedad horrible que hacía llorar, se tiraba al piso, gritaba. Yo todavía es la hora y no me lo explico. No sé qué causa porque nunca le he tenido miedo a las alturas. Pero a raíz de eso, él me dice que fue superando su miedo. Es la hora, ya puede ir a un piso 20 y pico, 30 y pico y no le causa nada. Él me dijo, rompí mi fobia, o sea, ya no le tengo miedo fuerte así como lo sentía. Me da curiosidad, ahorita ya me puedo hasta asomar. Bueno, bien. Y Qué es, bueno. y es interesante. Qué bueno eso. Porque estamos hablando de Amigo, te las felicitamos. fobias- Totalmente. te felicito, Carlos. Estábamos hablando que si las fobias se pueden o no se pueden romper. Pues aquí nuestro experto Pues- dice que de hecho no. O sea, que no se vencen del todo. Porque es que como, si hablamos de controlar, es como que ya eso no tiene poder sobre mí, ya no me da absolutamente nada. Ok. Como te digo, puede pasar de ser vamos a ponerlo en términos numéricos, de 1 a 10, antes era 10, ahora es 1, ahora es un 2. Ok. Entonces ya puedo asomarme, ya me puedo permitir abrirme a la experiencia. Ok, pero tú dices que igual sigue teniendo fobia al respecto. Digamos, ya no la fobia, porque cuando hablamos de fobia es no me puedo acercar, me vuelve disfuncional y es un trastorno de ansiedad. Puede que me dé algo, así como por ejemplo tú dijiste, a mí me dio como algo por dentro, pero cuando viste lo de la criptofobia, pero no fue algo así súper intenso. Claro. Entonces pierde la intensidad, entonces ya puede perder el poder que tenía sobre ti, pero algo te va a causar, algo te va a recordar. Ok. Porque, digamos, es más fácil romper el tipo de fobia de un miedo aprendido como cuidado con el perro, pero las fobias afectivas son las más difíciles. Les pongo yo un ejemplo desde mi vivencia con ese miedo a las iguanas. ¿Por qué yo desarrollé este miedo a las iguanas? Yo recuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, el colegio Bifi, acá en Barranquilla, había muchísimas iguanas. Y cuando uno estaba en la reflexión, eso que a uno lo ponían en el patio de reflexión a las 6 de la mañana a escuchar al rector todos los días. No sé si a ustedes les pasó eso. Y yo recuerdo que yo estaba ahí escuchando la reflexión y había muchas iguanas alrededor. Y yo en mi adolescencia, por ahí como a los 12 años más o menos, estaba pasando algo un poco difícil, que era que, digamos, una situación económica no tan fácil y de algún modo u otro yo sentía que estaba en un ambiente donde había, mis compañeros tenían dinero, tenían más cosas que yo y yo no tenía mucho. Entonces en mí estaba esta sensación como que, ven acá, pero ¿sí tengo o no tengo? O sea, era muy raro esta sensación de ¿será que yo soy menos que los demás por este tema como fuerte. económico? Qué Suele fuerte. pasar mucho. Claro, o sea, porque era como estar rodeado en un ambiente de abundancia, pero tú no ser el que más tenías. Es como estar en el Real Madrid, pero ser el que menos juega, una cosa así. O el que menos gana del Real. O el que menos ganas de Real. Entonces, claro, entonces ahí estaba esta parte afectiva rondando en mí y yo relacioné eso que estaba viviendo y que no estaba enfrentando, lo relacioné con las iguanas. Ok. Entonces, a partir de ahí desarrollé este temor a las iguanas. Hasta que un día, a mis 20 y pico años, vi como una iguana era explotada por un bus de gran abasto y ahí se me acabó el mundo. Uy, amigo, pero qué forma de terminar con esa fobia. Las iguanas mueren. Las iguanas. Sí. Entonces, claro, Se ahí pueden ser destruidas. y todo. obviamente No, también pasé amigo, por un qué feo. proceso de terapia donde pude trabajar estas cosas mías. Porque ahí te das cuenta que la fobia, teóricamente, es una forma de desplazar la angustia. Es decir,
yo tenía que resolver ese tema afectivo del tema del dinero, de mi familia, de que me sentía un poquito menos por esa parte. Pero entonces todo eso que no había resuelto lo trasladé hacia ese objeto que era la iguana. Entonces la fobia es una forma de no enfrentar aquello que tú tienes que enfrentar. Ok. Ey. ¿Volviste la iguana? No. Sí, es Piensa, como... piensa bien, piensa Qué bien, raro. piensa bien lo que vas a Sí, decir, pero- amigo. Por ejemplo, hablemos Canalizaste por ejemplo, tu pensamiento en un animal. o sea, es como que todo lo que no habías enfrentado Qué extraño. lo pusiste en Sí. un objeto. Por ejemplo, hablemos de esta glosofobia. Glosofobia. ¿Qué es la dícese de la glosofobia? La glosofobia, Ey, la glosofobia es, búscalo, es el miedo a hablar en público. Oh, Uy. eso es muy común. Eso es muy Bastante. común. Yo tuve un paciente Eso es muy común. que tenía glosofobia. Y este paciente, por ejemplo, ¿De dónde viene el glof? el gloso significa lengua. Sí, significa Ok. lengua en griego. Proviene del griego lengua. Todos los Y prefijos phobos, son- que es miedo. Phobos, Ok. que es miedo, que viene también de Grecia, porque Phobos, si no estoy mal, era en la mitología el hijo de Afrodita y de Eros. Oye, pero mira, yo aquí tengo un concepto, una definición de fobia que me parece que es mucho más fácil de digerir para los que nos están viendo y escuchando. Dice, la fobia es, o escuchen esto muy bien, la fobia es la exageración de una emoción normal y corriente que es el miedo. O sea, Miedo exagerado. eso quiere decir que en teoría lo que estamos leyendo aquí es que la fobia no es otra cosa que un miedo Intensificado. potenciado, un Potencializado. miedo exagerado. Intensificado e irracional. Por ejemplo, veamos esta glosofobia. Entonces, estas personas que de algún modo u otro tienen miedo de hablar en público, ¿qué sucede? No pasa nada, amigo. Adelante. pasa nada. Sigo, No sigo. pasa Sí, nada, sí. siga. No hay que tenerle fobia a los A sonidos. los sonidos. Entonces, por ejemplo, estas personas... Sonifobia. yo A tuve- menos que sea el de la moto. A menos de que sea el de la moto, que ahí sí corre. Por ejemplo, yo tuve en consulta a esta persona que, bueno, esto que voy a contar, él alguna vez me dijo, hey, cuéntale esto a todo el mundo si le sirve para que esté mejor. Entonces, hay autorización para contar esto. Obviamente no voy a decir nombre, pero sí estas experiencias, pues, Antes de que sigas, señores, @decido sentido. hacia en Instagram. Aparece Freddy en Instagram, es psicólogo profesional y tiene una cuenta con más como de 20,000 seguidores, ¿no? Ahora mismo está en 22,000, sí. Sí, en 22,000. Y recuerden que estamos hablando del tema de la fobia. Dejen en sus comentarios aquí abajito. Y los que nos están escuchando también vayan sacando como sus conclusiones de, ven acá, que realmente a qué le temo yo de forma exagerada. Que ya sabemos que cuando le tienes miedo a algo de manera exagerada es una fobia. Y tampoco olviden Exacto. suscribirse. Ah, total, por favor. Adelante. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, esta persona que tenía glosofobia de hablar en público llega a mí y dice, hey, yo quiero hablar en público porque la persona además era profesor. Entonces, imagínense un profesor que le tenga miedo a hablar en público. Es como que puede Difícil. bastante difícil y sufría mucho esta persona. De hecho, las personas con estos miedos intensos o fobias sufren mucho, sufren bastante. Es algo que realmente hace disfuncionar Bueno, la vida. aquí creo que es difícil para el profesor la clásica de cuando uno le tiene miedo al público. Imaginarse todos desnudos, creo que es difícil el Ah, ok, profesor. ok. De hecho, esos son tips que esos tips funcionan, pero si tú tienes claridad de qué es lo que vives. Porque si no, esos tips Imagínate de todo mira al desnudo, centro... Daniel, ¿qué carajo no te sé. pasa? No, eso es clásico, No, hasta en las pero sí. películas. Sí, eso es un Te lo digo en, clásico. en Por eso, parte de por eso películas. O, por ejemplo, mira a un punto directo y Eso fue- concéntrate en ese punto directo, practica el discurso. Y no le hables a más nadie y tal. Mira positivo, no sé qué, piensa en positivo. Pero esos tips muy poco sirven cuando ya es un miedo intenso porque tienes que conocer la naturaleza de tu miedo. Ok. Entonces, ¿qué hay detrás de la glosofobia? Detrás de la glosofobia no hay más que un sentimiento también de inferioridad. Entonces, si la persona tiene un sentimiento de inferioridad que no ha resuelto, hablar en público devela y muestra y te pone de cara con ese miedo. Entonces, si yo no hablo en público, no tengo que enfrentarme ante el hecho que tengo un sentimiento de inferioridad y no tengo que resolverlo y no tengo que asumirlo. Ok, pero entonces ya estamos hablando con algo De autoestima. autoestima e inseguridad. De autoestima e inseguridad en estas fobias sociales, como la agorafobia o esta que estamos hablando de glosofobia. Entonces, la persona, al no tener que enfrentarse al público, no tiene que enfrentar esa parte de él de baja autoestima, de inseguridad, porque hablar en público lo enfrenta con el miedo verdadero. Llamémoslo así. La fobia no es, o sea, a lo que tú le tienes fobia no es a lo que realmente le tienes tú miedo, sino a lo que está detrás de esa fobia.
¿Se Ok. entiende? Por Sí, ejemplo, el trasfondo de la fobia. Tic, 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 tic. les pongo tic. un ejemplo más fácil. Por ejemplo, Siento que Daniel está como... les Estoy pongo un ejemplo más procesando. fácil. Más facilito este. Pasa mucho con las personas que han sido criadas en un tema de religión muy tradicional, en donde, por ejemplo, está esta persona que me decía que había sido criado en un sistema religioso muy fuerte, donde la tentación tenías que huirle. Uy, Entonces Ok, decían, sí, suele pasar. ojo con la tentación, no puedes pecar, no puedes pecar, no puedes pecar. Y esta persona fue desarrollando una fobia a salir a la calle. O qué sea, nivel de intranquilidad vivir así, ¿no? claro, es tenso, es rígido. Y esta persona desarrolló una agorafobia. Imagínate tú, si hablo la cago, ¿cómo así? Eso, Pasa mucho. por ahí viene. Entonces, esta persona desarrolló la agorafobia, es decir, miedo a salir a la calle y a espacios abiertos con muchas personas. Y descubrimos en terapia que esta persona en realidad no le tenía miedo a salir, sino que le tenía miedo era a caer en la tentación. Entonces, la lógica ahí inconsciente, consciente es, si yo no salgo a la calle, no caigo en la tentación. Ok. Fíjate, hay muchas personas ok. que nos pueden estar viendo y pueden estar pasando por este proceso, porque creo que es uno de los más comunes Sí. que pasa dentro de las fobias. Sí, ¿cuáles son las 3 enfermedades más comunes, me dijiste, psicológicas? Ah, bueno, que son como lo que llaman, ¿cuál es la forma en que el ser hoy se está desmoronando? Ok. Son 3. Una es la necesidad de ser más, que Ok. es el Pasa mucho narcisismo, por las redes sociales. que es el narcisismo. Narcisismo. La renuncia del ser, que es la depresión. Ok. Pasa. Y el temor del ser, que es la fobia social. Uy. Uy, o sea que estamos tocando ahorita una fobia social. Que Muchas es el personas temor pueden del estar- ser. Y se dice las estadísticas que 1 de cada 23 personas sufren de una fobia social. Ahí ya podríamos empezar a hablar de lo del tema de Shakira y de Piqué, que le dice que es un narcisista. El narcisismo. Podríamos analizar La un poquito lo necesidad que de es ser más. nuestro amigo Gerard Piqué. Háblanos en concepto un Y su poco narcisismo. más estudiado. ¿Qué es ser narcisista? Narcisismo, si lo podemos decir, bueno, como tal es un trastorno de personalidad. Ujú. Y hay personas que tienen el rasgo de la personalidad. ¿Cómo así? Para tú tener un trastorno, es decir, tener algo disfuncional, tienes que cumplir con unos requisitos. Y si cumples con un 5 o 6 requisitos, tienes el trastorno. Pero Ok. si tienes 2 o 3 rasgos, tienes un modo de ser narcisista. No tienes el trastorno. ¿Cuáles serían? Entonces, por ejemplo, Daniel Para quiere ver saber si- si es narcisista. Yo quiero saber si soy es más, narcisista. busca ahí, busca, Es más, busca No, Es yo... más, vale la pena leerlo. Busca trastorno de personalidad narcisista DSM-5. Criterios de la personalidad narcisista DSM-5. Dios mío, siento que estoy Chicos, si haciendo, ustedes nos siento que están estoy viendo en estudiando casa- para un trabajo. ¿Qué es esto? Por lo que tengo que Luego, buscar, qué pena. Criterios de la personalidad. Aquí narcisista criterios DSM-5. Eso, léelos. Wish. En las clasificaciones diagnósticas actuales DSM-5 del 2013, ok. se describe un tipo de trastorno de personalidad narcisista caracterizado por la presencia de sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad de exhibicionista de atención y explotación en las relaciones interpersonales. Esos son los principales. Léelos de nuevo. No los leí bien. No No, los escuché los entendiste bien. bien. No los entendiste. De pronto nuestro amigo aquí nos los puede glosar un poco más como for dummies, por favor. Exacto. Entonces, lee el primero. Presencia de sentimientos de importancia y grandiosidad. Déjalo hasta ahí. Entonces, la persona narcisista necesita sentirse por encima del otro y sentirse importante. Es decir, Ok. es una persona que todas sus conductas, todas sus acciones, todas sus decisiones van encaminadas hacia estar en posiciones A sobresalir, a llamar la atención. a estar en tarima. Entonces necesitan sí o sí tener importancia. Hay una pregunta. El rey del show, papi. el rey del show. Figurar. entonces, los cantantes, Figurar. Los cantantes en sí Tener posición de tienen, poder, sobre todo. los cantantes en sí tienen que ser narcisistas. De hecho, si te das cuenta... No tienen que ser. No tienen que serlo, Que hay pero algunos, están otra cosa. en una posición y es un caldo de cultivo para que se desarrolle esa personalidad. Un Ok. caldo de cultivo. Uy, tengo hambre. Aquí dice fantasías de éxito. Soñar con Claro, eso. entonces estas personas constantemente están pensando y viven en función de cómo hago para ser exitoso, cómo hago para ser el gerente, cómo hago para ser el que sobresale, cómo hago para ser más, ser más, ser más, Ok. ser más, ser más. Todo el tiempo están en función de ser más que los demás. Qué Ok. fuerte. Es muy Acá hay fuerte. otro que es necesidad exhibicionista de atención Claro. y explotación en las relaciones interpersonales. De hecho,
muchas de las personas... Lo que dije ahorita, ¿no? Figurar. Sí, de hecho, Figurar y esa muchas necesidad de no querer importa ser el por centro de quién pasa atención. por encima. de hecho, muchos de los Fuerte. abusos que sufren las mujeres en una relación, tanto psicológico como verbal y maltrato físico, en un 90% son por narcisistas. Pero ¿tú no crees que eso es la falta Yo de creo- algo, Freddy? ¿No crees que, Pero- que ese sentimiento esa necesidad de ser, no sé, de Alabado, todo esto que hablamos ahora, exacto, exaltado. no es porque está vacío o vacía? De hecho, los estudios también muestran que, por así decirlo, en el origen o en la base de la personalidad narcisista hay un sentimiento de inferioridad y de minusvalía muy fuerte. Es decir, que la persona desde pequeña fue invalidada, pues principalmente por los padres, por sus cuidadores. Entonces, esta persona narcisista crece con esta necesidad de validarse, es decir, de ser aquello que no fue. Los bullies. Por lo general también. Ahí Los van bullies. desarrollando un poco Los bullies. esa... ¿Tú te has visto una película de Zac Efron que el tipo era el man hace como, no sé qué, no recuerdo exactamente bien, pero el tipo vuelve a ser joven? Ah, como si tuviera era 30. No, una- no mentira. Esa es otra. Esa es otra película. Como si tuviera 20. Eso no es una canción. No, pero eso es otra película de la que se parece a Jennifer Garner, que no es Jennifer Garner, creo. Pero Eso bueno, que tú este es dices, con yo sé Zac cuál Efron. es, exacto. Y el tipo Es un pelado. tiene como un deseo de volver a ser joven. Exacto. Y vuelve otra vez a la edad de, como si tuviera 17. una Viejo, cosa ese es así. lo que quería hacer un Coca-Cola. No, pero Coca-Cola. pero parale bola. Aquí hay una escena muy interesante Sí, sí. porque el tipo entra a la universidad nuevamente, porque ahora es un pelado, donde está la hija y el hijo. Y el hijo sufre de abuso por parte del novio de la hija. Y el novio de la hija es el típico bully, el man que Por es... favor, si alguien sabe cómo se llama la película, escríbalo. Sí, sí. Porque- Como si tuviera 17 o 17 otra vez. Algo así 17 se otra llama. vez. Sí, Se otra vez, se llama 17 otra vez. 17 otra vez. 17 otra vez con Ok. Zac Efron. Y hay una escena donde el man, pues, llega el bully, que eres el novio de la hija del man, y le hace como un abuso al pelado. Y este man, que es el papá, pero nadie sabe porque tiene otra vez 17, se cansa y lo enfrenta al bully. Y cuando lo enfrenta lo hace quedar literalmente como un zapato delante de todos y le saca todo eso que realmente el man sufre y por la cual el tipo tiene una absurda necesidad de figurar, De ponerse por encima de del ponerse otro. por encima de los demás Claro. y de ponerse en posición de poder, como dice aquí. Claro, entonces este narcisista en su infancia sufrió mucho. Claro. Pero como niega todos esos sentimientos, los pone en una caja, los tira al fondo del mar y busca entonces ser superior que los demás. De hecho, el tipo en la escena se ve expuesto. También porque, por ejemplo, lo que estoy escuchando es una persona que está en busca del éxito, que pasa de estar en busca del éxito a ir a un mal éxito. Porque son muy similares las cosas que he escuchado. Una persona que quiere ser superior o quiere ser el jefe, por así llamarlo, Sí, sí. o el gerente. El gerente. Es una persona que constantemente está pensando en el éxito y es una persona que por encima de los demás pasa. Pasa por encima de los demás. Y ojo, tiene la capacidad de conocer tus necesidades para saber qué quieres escuchar, qué necesitas y así yo poder manipularte y tenerte en la palma de O mi sea que mano. aparte de todo es manipulador. Uf, demasiado. De Bueno, hecho, esta persona se ve expuesta, Narcisismo. se ve súper expuesta y cuando se ve expuesta, como se escabulle como la Claro, rata. se sintió chiquitico. Desaparece. Se sintió chiquitico. Queda en silencio y se escabulle y desaparece, Claro. fuma. Porque se vio expuesto. Y son Fuerte. personas que a simple vista se ven encantadoras. Se ven encantadoras. Bueno, O sea, no tú se ve conoces- encantador, pero... Tú conoces a un Es fuerte. narcisista y es una persona súper agradable. Que tú vas a decir, esa persona me cae bien. Pero en la Ok. intimidad, como dice ahí, que para mí es el rasgo más fuerte, se lleva al otro, sobre todo en los rasgos amorosos. Por eso les digo, yo he tenido algunas pacientes en consulta que han estado con personas narcisistas que las maltratan físicamente, verbalmente, psicológicamente, y salir de esa relación es sumamente difícil. Por eso hay muchas mujeres que pasan muy fuerte por esto y están en silencio porque no saben cómo salir de ahí, porque un narcisista es una persona Qué fuerte. demasiado manipuladora. Y Fuerte. te pregunto entonces lo siguiente. ¿Cómo? Como estamos hablando del tema de la fobia, ¿cómo lo relacionamos entre el narcisismo y la fobia? ¿Podríamos decir que un narcisista al final le teme a algo y por eso a es él como mismo. es? A él mismo. Le teme a no ser. Al no alcanzar, al no ser. A no ser. Porque
Estamos hablando de que esta persona creció con estas experiencias, con estas vivencias de inferioridad, de minusvalía, de poca validación, nula o poca o nula. Entonces su gran anhelo es llegar a ser. Pero si quiere llegar a ser, es un temor muy fuerte de no ser. Ok, interesante. Bueno, para discutirlo, para investigarlo, Sí. interesante sería hablar de la otra fobia muy común, que es la de la depresión. Ah, bueno, que esa no es la otra fobia, sino es la otra... Es el otro punto en que se está viendo afectado el ser, que les dije que son Ok. 3. Una es la necesidad de ser más, por un mundo exigente, que hoy todo va rápido, todos queremos tarima, todo está súper caótico y todo es como una selva donde hay que Ese es ser, o sea, ese es la necesidad de narcisismo. ser. Pero yo Narcisismo. creo que, que este tema ya de lo que estamos hablando, narcisismo, depresión y la otra, yo creo que da para otro podcast porque Sí. es como Sobre las, todo la depresión las muy tres... fuerte. me dijiste que... ¿Cómo lo catalogaste? Son las Ser- 3 formas en que el ser se está desmoronando en el siglo Ok, XXI. que pero estamos ¿cómo lo viviendo. podrías llamar de una manera que se puede digerir mejor y que se puede entender mejor? O sea, sin ser tan son como- técnico. exacto, es como... Porque al final son tres. ¿Cómo tres. podríamos decirlo? ¿Son tres qué? Entonces son 3 formas en la que lo que está sucediendo hoy a nivel social, contextual, político, económico, o como está el mundo hoy, están acabando con la salud mental de las personas. ¿Podríamos decir que son, 3 llaves que del son enfermedades psicológicas? desmoronamiento. No, podríamos decir que son enfermedades psicológicas Enfermedades mentales, sí. mentales. Entonces, más bien podríamos decir que podríamos llamarlo como las tres enfermedades mentales que aquejan al mundo. Sí, como los 3 jinetes del apocalipsis. Uy, qué que fuerte. son 4, ¿no? Esto Son se 4 puso jinetes del bueno. apocalipsis. ¿Será que vamos a hablar del apocalipsis en la próxima? Pero, Anota, sería Iro, anota. interesante. Anota, Uy, anota. no, Anota, papi, anota. ven acá. Es pero que... pueden ser los 3 jinetes porque son 4, pero pueden ser los 3 jinetes del apocalipsis de la salud mental. podríamos decir así. De las- súper. Puede ser, puede ser. Uf. Ese título está bueno. O las tres enfermedades mentales del siglo XXI. Sí. Podemos Que dar más un- nos afectan, ¿no? podemos hablar un poquito de las otras dos que me causa curiosidad Entonces, también. está la necesidad de ser más, que es el narcisismo. Está la renuncia al ser, que es la depresión. Y el temor de ser, que es la fobia social. Ok, ya hablamos de la fobia hay social una y fobia del social. narcisismo. Sí, narcisismo. Está el tema de la depresión, pero es que yo creo, Daniel, que eso es un tema muy profundo. ¿no? Y es álgido. No, bastante. pero podemos tocarlo ¿Podemos abordar porque algo? sé- ¿Cómo lo sé- relacionamos con la fobia? Más bien. Sí. Ok, la fobia, partimos del hecho de que es un temor intenso, sostenido, que llega a desmoronar como tal a la persona. Y sobre la base, obviamente, está un miedo. O sea, porque estamos hablando aquí que un miedo es algo que te indica que algo para ti importante está en peligro. ¿Cierto? Entonces, si hablamos de pronto de la depresión, de renuncia del ser, también tiene implicado un temor a ser, porque en la depresión la persona como tal siente que no es capaz de asumir la vida. Entonces, como siento que no tengo las herramientas, ok, esto es algo muy, muy general, porque Sí, la depresión claro, es algo no. muy profundo. Claro. Pero en términos generales, o muy pedagógicos, por así decirlo, en la depresión la persona siente que no tiene las herramientas suficientes para enfrentar y responsabilizarse de la vida. Entonces, si yo siento que no tengo lo que se necesita para asumir esta vida tan caótica, renuncio a ella. Y ahí es donde se ve reflejada la depresión. Y ahí es donde se ve reflejada la depresión. Entonces, la Todo persona- comienza desde un miedo. Todo comienza desde un miedo. O sea, Pero sí, Mira, o sea, es la ausencia de algo, ¿no? y es el miedo máximo, que es la muerte. ¿Por qué La relacionan muerte el está miedo? implicado en todo. ¿Por qué relacionan el miedo con el color negro? Porque es la nada. Es la oscuridad. O sea, es la ausencia de luz. Es la ausencia El de luz. vacío. El vacío. La ausencia De de luz. hecho, la fobia a los aviones tiene que ver mucho con eso. Si tú vas en un avión y no tienes música, no tienes película, no tienes absolutamente nada, ¿con quién estás tú ahí? Durmiendo. O bueno, Bueno, en el o caso de Daniel, en el caso de Daniel, eres como un bendecido, una en afortunado. el caso de Daniel llega Pero suponte tú que vas en un avión, no tienes nada de eso y no puedes dormir. ¿Con quién estás ahí? Con Dios. Conmigo mismo. me imagino a Daniel diciendo y que Diosito está conmigo aquí arriba. Aquí estás. Estoy cerca de ti, Señor. Y comienzas a hacer cánticos ahí. Estoy cerca del cielo, Padre. cerca del cielo. Entonces, Sí, me duermo. Por eso es que decides dormir, ¿verdad? Claro. pero si no tienes sueño, entonces fíjate, las personas que tienen miedo a volar, por lo general, se encuentran ante un vacío y ante una nada. No hay piso, no tienes control de nada y no tienes forma de distraerte. Entonces estás enfrentándote a ti mismo. Las personas que normalmente tienen miedo a volar porque están en la nada y tienen que enfrentarse a sus propios demonios y fantasmas. Buenísimo. Qué analogía tan buena. Pues amigo, él es profesional. Nosotros somos un par de bobos aquí escuchándolo nada más. Entonces, por Pero eso- aprendiendo mucho, amigo, aprendiendo mucho. Excelente, aprendiendo ¿no? mucho. Y estos espacios... Como dice, con Genial. toda la humildad.
Total. Me gustaría que tú le dieras un mensajito de esas 3 claves que estábamos hablando a personas que nos están viendo, porque yo sé que hay personas que nos están viendo que pueden sufrir de depresión, de narcisismo o de la parte social. Ok. Entonces, hablarle a la cámara y hablarle a ellos. El narcisismo es un sufrimiento, Daniel, desde tu perspectiva. El narcisismo es un sufrimiento. Es Guay, sufrir, ¿será, es sufrir a no ser. O sea, ¿será que el narcisista sufre quiere dejar de ser narcisista? Por querer Ojo con ser esto, y esto es una excesivamente. discusión, pero el narcisista sufre, pero se niega a sufrir. Es decir, en algún momento Es hizo esto. egocéntrico a O sea, morir. digo, este es mi sufrimiento, ¿sabes qué? Yo no voy a sufrir más. Guas, lo entierra. Y ahora yo voy a hacer. Y toda su vida procura hacer eso. Ok, entonces todo narcisista es malo. Digamos que yo no diría que es malo. Es de carácter fuerte. El psicópata, que ya ese es otro tema, como la serie esta de You, no sé si la han visto. Uf. Eso sí es un psicópata. Uf. Entonces, ni me la... Uy, no, ya ni me la entonces, nombres. Ya ese es otro tema, que es la psicopatía, que eso ahí sí ya Ok. es una vaina No, 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 perversa. no. Pero Uf. el narcisista, de algún modo u otro, sí sufre, pero lo negó. Bueno, yo creo que ya eso tenemos que dejarlo para un próximo podcast. Se nos acabó el tiempo el día No día te de olvides hoy. del mensajito que me gustaría que la Por gente... favor, algo muy, muy cortico, Freddy, como para que cerremos y nos vamos. Bueno, y yo lo que podría decirle a todos y a todas es que realmente todos estos miedos que podemos estar viviendo, y ahí está la depresión, estábamos hablando del narcisismo, estábamos hablando de las mismas fobias, y si algo me he dado cuenta, que lo que más nos afecta es no hablar de aquello que vivimos, porque hoy nos han enseñado que la vulnerabilidad está mal, que con la vulnerabilidad se sufre, y cero me da miedo exponerlo, y si yo no lo hubiese hablado, todavía estuviese con eso. Entonces, si algo les Importante lo puedo que acabas de decir- decir. Entonces, si algo les puedo decir es que si están pasando por algo, aún con miedo, háblenlo, busquen a alguien, alcen la mano, que en la vulnerabilidad no hay debilidad, al contrario, hay un poder grande, hay un poder de sanar. Así que si estás de pronto con alguna persona que está sufriendo de esto, invítala a que hable. O si tú estás pasando por algo, alza la mano, que en eso no hay pena, no hay vergüenza. Más pena y vergüenza y dolor hay en no transitar aquello que vivimos. Así que eso sería... Y- lo que Hay diría. hay personas que de pronto se atan mucho en el sentir el miedo. Y el miedo es el primer factor. Ese miedo lo vas a convertir en fobia, y de la fobia puede pasar algo más, Claro. más fuerte. Entonces, sinceramente, háblenlo, comuníquenlo, no tengan miedo de Es como decirlo. llevar el miedo a la luz. Eso. ¿Y a qué realmente le tengo miedo? Y una pregunta muy poderosa es, ¿qué estoy evitando y a qué le tengo miedo? Como esta persona que no sale a la calle para evitar la tentación. Ok. por ejemplo. Bueno, Giro, creo que Bueno. ha sido un gran podcast. Gracias. No, Freddy. gracias a ustedes, excelente. En Este serio, espacio muchísimas está gracias. Maravilloso. Yo creo que ha sido muy poroso lo que hablamos el día de hoy. Bacano. No se Esto cada vez me está olviden, no se gustando mucho olviden más. en escribir en Su- los comentarios por favor. Y sus suscríbanse. fobias, sus comentarios, qué les ha parecido, que se suscriban y nada. Ey, ¿No? Grato de Gracias. tenerte acá. Y No, nos a ustedes vemos- también, muchas gracias. nos ¿ah? vemos en un Excelente. próximo, en uno más de En- este Ahí nos reverendo estaremos viendo. podcast. Llegó el momento de cantar, ¿o no? Cantamos. I La cucaracha. want it that way. Tenía-